Gloria a Dios por el día de hoy. Por favor, vamos todos a Oseas 7:13, ¿sí? Vamos todos a Oseas 7:13 para poder empezar ese tiempo. No está de más recordarles, por favor, silenciemos nuestros celulares, ¿sí? Silenciemos nuestros celulares. Mientras voy alistando. Vemos Oseas. Ok, vamos a estar en Oseas 7:13 al 16 nuevamente. Vamos a silenciar nuestros celulares. Los animamos de preferencia que traigamos nuestros celulares, nuestras Biblias físicas, ¿sí? Nuestras Biblias físicas, para que no seamos de distracción. Yo sé que muchos de ustedes están con sus celulares viendo la Biblia, está bien, solo que no se ve así muchas veces. Y eso puede ser de distracción para los hermanos que estén ahí. Entonces, detalles, ¿sí? Detalles. Todo para que podamos estar más concentrados con la palabra de Dios, podemos estar enfocados en lo que se va a predicar el día de hoy, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a estar en Oseas 7:13 al 16, lo vamos a leer primero juntos, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, Oseas 7:13 al 16. Ay de ellos, pues de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí, y no claman a mí de corazón. Cuando gimen en sus lechos, por el trigo y el vino nuevo se reúnen, y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por las insolencias de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Nos acercamos, Señor, y espero con un corazón contrito y humillado, Señor. Porque es a tu presencia, Santo Dios, a donde nos dirigimos. Padre Santo, te pedimos que en este tiempo obres a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en los corazones endurecidos, Señor. Te pido, Dios mío, hay muchas personas acá cuyos cuerpos están en este lugar, pero sus mentes y sus corazones están a kilómetros de aquí. Oh, Señor, tráelos. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de reverencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces olvidamos el inmenso privilegio que significa ser alimentados por tu palabra. Entonces, Señor, te pido que te glorifiques en este día. Te pido que me des aún la claridad para explicar tu palabra. Te pido, Señor, que obres en tu pueblo. Obra poderosamente, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos predicando el libro de Oseas, estamos ahora en 7, nos toca del 13 al 16, hermanos. Como el título anuncia, el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas en realidad, pero el tema preponderante, digamos, es el tema de las oraciones vacías. La prédica del día de hoy titula Oraciones vacías, un corazón dividido. Porque vamos a ver dentro de un momento que muchas veces podemos orar, podemos dirigirnos al Señor, podemos cerrar nuestros ojos, incluso derramar algunas lágrimas, pero lamentablemente muchas veces eso es un simple acto superficial, porque muchas veces tenemos personas con un corazón dividido. Y es complicado andar con un corazón dividido. No conozco una persona que ame a un joven que ame a dos chicas al mismo tiempo y que eso acabe bien. Nunca acaba bien. Y tampoco acaba bien en términos espirituales. Un corazón dividido es un corazón que dice, Dios te amo, pero también está enamorado del mundo. Es un corazón dividido, que cuando habla y se acerca a Dios, en realidad su corazón está en otro lado. El detalle es que a quien se dirige es a Dios, y a Dios nada se le escapa.
Y esa es una desgracia no para Dios, es una desgracia para una persona. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué pasa si es que tienen una pareja sentimental? Lo voy a poner así, ¿ok? Y esa pareja sentimental se acerca a ustedes y les dice, ¿sabes qué? Bueno, se dan cuenta que esa pareja sentimental no los valora, lo voy a decir así. Entonces se acercan ustedes y les dicen, bueno, vas a disculpar, nuestra relación no puede continuar porque, bueno, yo he conocido a otra persona, qué sé yo. He conocido a otra persona. ¿Cómo reaccionarían ustedes, hermanos y hermanas, si su pareja se les acerca así? Se les acerca y le dicen, mire, tenemos que terminar. Entonces yo he conocido a otra persona, me tengo que ir y ya, acá lo dejamos, ¿no? ¿Cómo reaccionarían ustedes, hermanos? O de pronto algunos ya lo han pasado, ¿de dónde sé yo? O de repente ustedes han sido una de esas personas, tampoco lo sé. Pero ¿cómo reaccionarían si ustedes fueran esas personas? ¿Les dan su bendición? ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros reaccionaríamos no tan bien, ¿no? Normalmente, por lo que veo, la reacción es, si te quieres ir, vete, ¿no? Ya vete, yo te voy a rogar, por favor, vete. ¿Miento, queridos hermanos? ¿Esa es nuestra reacción normal? Sí, es la verdad. Pero miren que el pueblo de Dios le es infiel a Dios mismo. Y nuestro Señor no es como nosotros. Y qué bueno que no sea como nosotros. Nuestro Señor ve la infidelidad de su pueblo, queridos hermanos, y en lugar de indignarse, bueno, se indigna por supuesto, pero en lugar de reaccionar y decir, ya vete, yo no te voy a estar rogando, el Señor dice, ay de ellos. Y así empiezan nuestros versículos el día de hoy, con un lamento por parte de Dios. Pero noten, no es un lamento por Él, Él es Dios. Él no nos necesita, Él es autosuficiente, Él es Dios, queridos hermanos. Nosotros lo necesitamos. Y este versículo inicia diciendo, ay de ellos. Es un pesar por nosotros, es un pesar por su pueblo, es un pesar de alguien que realmente ama a la otra parte sin que se lo merezca. Entonces nuestro versículo el día de hoy comienza diciendo, ay de ellos, pues de mí se han alejado. Qué hermoso, queridos hermanos, qué maravilloso que nuestro Dios no sea como nosotros, porque ahí cuando nosotros diríamos, vete a mí que me importa, nuestro Dios se compadece y se duele. Y la reacción de nuestro Dios cuando nos acercamos en pos de nuestros ídolos, en pos de nuestras, discúlpeme el uso de la palabra, estupideces, nuestro Señor no es como nosotros, insisto. Él dice, ay de ellos, pues de mí se han alejado. ¿Y por qué dice ay de ellos, pues de mí se han alejado? Lo vemos también en el versículo número 13. Dice así la palabra del Señor, sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Cosa interesante, queridos hermanos, porque noten que en este versículo está mostrando un principio muy importante. Alejarse de Dios finalmente es sinónimo de rebelarse contra Dios. Alejarse de Dios es rebelarse contra Dios. Conocen a personas que dicen, bueno, yo estaba yendo a la iglesia por tanto tiempo, pero bueno, me han pasado cosas y me he alejado un poquito, ¿no? ¿Y cuán poquito te has alejado? Bueno, ya no voy a la iglesia un par de buenos años, ¿no? Entonces me he alejado un poco. Ahora, la palabra de Dios nos dice que alejarnos de Dios no simplemente es un acto de irte y dejar en pausa, en stand-by lo que habías empezado. Aquí en las Escrituras nos muestra que alejarnos de Dios es estar en rebeldía contra Dios. Porque muchos de nosotros pensamos que estar separados, que nos vamos a separar de Dios y nuestra relación con Dios ahora está en un estado de stand-by, ¿no? Está en un estado neutro. Bueno, me he alejado un ratito porque tengo problemas, tengo cosas que resolver, pero voy a volver de todos modos, ¿sabes? Lo que no saben, queridos hermanos, es que cuando nosotros nos damos esa licencia, esa pausa de Dios, si lo puedo decir así, nos estamos engañando. La palabra de Dios es clara y dice, ay de ellos. Ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, dice la palabra de Dios. Porque contra mí se han rebelado. Y el lamento de Dios continúa. Es un versículo precioso este versículo número 7, porque a veces nos podemos sentir con la tentación de decir, claro, me estoy alejando y Dios como que se está vengando, ¿no?
Y nuevamente, cometemos el grave error de pensar que Dios es como nosotros. ¿Conocen a esos ex enamorados vengativos? ¿Sí? Terminan la relación y lo único que hacen es hacerle la vida imposible a la otra persona, ¿no es cierto? Si no eres mío, no serás de nadie. Y empiezan a hacer tales cosas y tal. ¿Será ese nuestro Dios, hermanos? Ese no es nuestro Dios. Y ahora mi deseo es que veamos en su palabra por qué finalmente nuestro Dios se lamenta. Insisto, dice, ay de ellos, pues de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción. Y no se equivoquen, nuevamente, nuestro Dios no es como nosotros. No se está vengando por habernos alejado. Él está diciendo que alejarse de nosotros es sinónimo de estar contra nosotros. Y eso es una gran diferencia. Cuando una pareja termina su relación, la vida de la señorita continúa y la vida del joven continúa. Punto. Pero entre Dios y nosotros no es así. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, yo por una parte y Dios por otra parte. La palabra de Dios dice, nos alejamos. Y eso significa inmediatamente, rebelión. ¿Y quién quiere pelear contra Dios, hermanos? Y nuestro Señor sabe que esa batalla la vamos a perder de todas maneras. Y su reacción es esta, ay de ellos. Y miren la última parte del versículo número 13, dice, yo los redimiría. Noten que el amor de Dios aún sigue en ese momento. Noten que el dolor de Dios es genuino, no es un dolor, no es un lamento como el nuestro. Yo los redimiría, dice el Señor, pero ellos hablan mentiras contra mí. Vamos a pasar al versículo número 14. Pero no quería que se me pase por alto. El Señor dice, yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Eso nos muestra la actitud del pueblo de Israel. Es un Dios que estaba siempre dispuesto a ayudar a su pueblo. Pero el pueblo estaba siempre dispuesto a hablar mal de Dios, a tener una actitud de no querer buscarlo. Dicho esto, vamos a pasar al versículo número 14. Y dice, y no claman a mí de corazón. Cuando gimen en sus lechos, por el trigo y el vino nuevo se reúnen y se alejan de mí. Quisiera leerles este mismo versículo en otra versión. Dice así, es la versión Dios habla hoy. Aunque gritan cuando están en la cama, no me invocan de corazón. Para pedir trigo y vino se hacen heridas, se han rebelado contra mí. La versión de Dios habla hoy insiste en esta palabra, se han rebelado contra mí. En el versículo número 13, ya la palabra de Dios nos está mostrando, te está rebelando. Noten, queridos hermanos, cada uno de nuestros actos nunca son neutros. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Y por favor, no se mientan y piensen, ¿y cómo estás con Dios? Bueno, más o menos, o sea, tan mal no estoy, pero también tampoco te estás mintiendo. O estamos con Dios o estamos contra Dios. O nos estamos acercando a nuestro Señor o nos estamos alejando a Él. Y nuevamente, alejarse para la palabra de Dios es sinónimo de rebeldía. Es sinónimo de rebeldía. Entonces la palabra de Dios dice acá, el versículo 14, no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Y aquí nos muestra la hipocresía del pueblo de Israel al momento de orar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, miren lo que dice acá, no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. O en la otra versión, cuando están en la cama, gritan. Muchas veces nosotros, yo sé que muchos de nosotros hemos estado enfermos en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Alguna enfermedad, una gripe fuerte, sobre todo a los varones, ¿no? Una gripe fuerte normalmente no nos deja muy bien parados, ¿no? Pequeño detalle, ¿no? Cuando le da una gripe a mi esposita y está ahí, sigue dándole hasta el final. En cambio yo, no es mi culpa, me da más fuerte, ¿no? En mi defensa, ¿no? Ustedes varones me entenderán. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice, es un pueblo que está enfermo, ¿no? Es un pueblo que está enfermo y está clamando, está pidiendo ayuda. Pero la palabra del Señor hace una observación acá. No claman de corazón. Porque una cosa es pedir a Dios y otra cosa es pedirle de corazón. Por si acaso. Está mostrando que el pueblo de Israel está clamando. Sí, Señor, ayúdanos. Pero nuestro Señor, que lo ve todo,
hace una observación fulminante acá en su palabra. No claman de corazón. No claman de corazón. No claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos, dice la palabra del Señor. Y aquí hace un contraste. Por el trigo y el vino nuevo se reúnen. Hay algunas otras versiones, y hay unos eruditos que prefieren traducir esta palabra reúnen por mueven. Y sonaría así en todo caso. Por el trigo y el vino nuevo se mueven y se alejan de mí. En otras palabras, en este versículo dice, están mal, están lo suficientemente mal como para gritar, ayúdame Dios, pero no lo hacen de corazón. Y acá mismo en este versículo hace un contraste, pero se levantan y se mueven, se reúnen por el trigo y el vino nuevo. Entonces, tienen suficiente fuerza como para quejarse contra Dios por su mal, están enfermos, pero cuando se trata de buscar trigo y buscar vino, milagrosamente se les repara las fuerzas, ¿no? No sé si ustedes han visto, hay algún sketch de un político que primero estaba enfermo, luego para ir a la televisión se levanta y salta y de la nada se renueva las fuerzas, ¿no? Es más o menos así como muestra la palabra de Dios al pueblo de Israel. Lo único que querían de Dios eran sus provisiones. Eso demuestra que lo único que querían de Dios eran sus provisiones. Es importante que lo diga porque cuando tú ves a un pueblo que pide a Dios y no lo hace de corazón y luego tiene fuerzas para buscar el pan de cada día, simplemente demuestra algo sencillo, que buscan a Dios simplemente por las provisiones que Dios les da. Ahora, esto nos demuestra que nuestras oraciones son imperfectas delante de Dios cuando primero buscamos el vino y el trigo y no buscamos primero su reino. Miren el pueblo de Israel, le imploran pidiendo a Dios por lluvia y tiempo seco cuando las cosas se ponen difíciles. Nuevamente, es un pueblo que también está pidiendo a Dios, clama a Dios. La pregunta es, cuando claman a Dios, ¿tienen el deseo de reconciliarse con Dios? Y este es un punto clave. Aquí tenemos al pueblo, le está pasando, ya está empezando a pasarla mal y está empezando a clamar a Dios. La pregunta es, cuando este pueblo busca a Dios, ¿está buscando reconciliarse con Dios o simplemente está buscando salir del problema? ¿Está buscando reconciliarse con Dios o simplemente está buscando su trigo y su vino? Y aquí la palabra de Dios es clara. Estas personas solamente estaban buscando a Dios por su trigo y por su vino. Nada más y nada menos. Estas personas no buscaban el perdón de Dios, no buscaban restauración, solamente buscaban el trigo y el vino. Y esto nos lleva a una pregunta crucial para cada uno de nosotros. ¿Qué buscas de Dios? ¿Qué buscas de Dios? Insisto, ¿qué estás buscando de Dios? El pueblo de Israel, el trigo y el vino. Y nuevamente, no hay nada de malo. Todos acá desayunamos, almorzamos y algunos cenamos, ¿no? A los que no les cae mal la cena. No digo que esté mal buscar el pan de cada día. El problema es que cuando eso es nuestra prioridad. Y el pueblo de Israel demostró que la prioridad de ellos no era Dios, eran sus necesidades de trigo y vino, del pan nuevamente. Yo quiero que hagamos una pequeña pausa y nos preguntamos, ¿qué buscamos? ¿Qué estamos buscando de Dios? Cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos orando y le decimos, Señor, Dios mío, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo lucen nuestras oraciones? ¿Cómo lucen nuestras oraciones? ¿Estamos buscando realmente la gloria de Dios? ¿Estamos buscando, Dios mío, cómo puedo glorificar tu nombre hoy día? Padre Santo, ayúdame a ser un buen esposo y así glorificar tu nombre. Ayúdame a ser un buen trabajador. Perdóname por mi mediocridad para así glorificar tu nombre. ¿Cuántas personas oramos así? ¿Y cuántas personas lo contrario? Dios mío, estoy en este problema, quiero salir. Ayúdame a salir de este problema porque me siento mal. Y eso es buscar simplemente tu comodidad. Y la realidad es que desde el inicio, la palabra de Dios nos muestra, la mayoría de personas buscan su comodidad. Pocas personas buscan la gloria de Dios.
Y el detalle es que para la gloria de Dios hemos sido hechos, hermanos. En estos versículos nuestro Señor se lamenta nuevamente. Ay de ellos, pues de mí se han alejado, dice el Señor. Y eso nos recuerda a que el pecado es lo que nos hace alejarnos de Dios. Malas noticias. ¿A quiénes tienen pecado en vuestras vidas? Todos. Quiero cerciorarme. Levanten la mano. ¿Hay alguien que no tenga un pecado en su vida? Todos, ¿no? No es necesario que alguien nos convenza de aquello. El problema con el pecado de cada uno de nosotros, claro, que algunos le dicen error, metida de pata. Oí de una iglesia en la que decidieron, en lugar de decir pecado, simplemente cambiarlo por metida de pata. Entonces, cuando se dirigían a la congregación, ya no decían arrepiéntete de tu pecado. Simplemente, bueno, metiste la pata. Y entre meter la pata y pecar contra un Dios santo hay una enorme diferencia, ¿no? Lo cierto es que todos nosotros hemos pecado, hermanos. Y el problema con eso es que el pecado nos aleja de Dios, bíblicamente hablando. Porque Dios es santo, santo, santo. Y ese es el problema entre nosotros, seres pecadores, y un Dios santo, santo, santo. No puede haber comunión. Esa comunión se vuelve imposible a causa de nuestro pecado. Y yo quiero dejarlo en claro, hermanos, porque muchos de nosotros venimos en un trasfondo que dice, bueno, Dios es mi papito y Él me va a perdonar y Él me va a buscar y Él me va a querer porque es nuestro papito. Pero bíblicamente hablando, tenemos un gran problema entre Dios y nosotros, nuestro pecado. El pecado nos separa a nosotros de Dios. ¿Cuál es el problema con ese? Hay mucho problema porque llegamos al mismo punto. El Señor dice, ay de ellos porque de mí se han alejado. Hermanos, todos nosotros, por lo tanto, si nos hemos alejado de Dios, estamos en rebelión contra Dios. Insisto, yo soy fastidioso con este ejemplo porque había esa canción que decía, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro herido. ¿Alguna vez la han escuchado? Sí, sería como un pájaro herido. Y yo insisto, nunca fuimos un pájaro herido, un pajarito triste ahí pidiendo ayuda. La palabra de Dios nos muestra como hombres y mujeres muertos en nuestros delitos y pecados, hombres y mujeres rebelados contra Dios. No buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor. Ni uno. No hay quien haga lo bueno, dicen las Escrituras. Por lo tanto, todos estamos en rebelión contra Dios. No pensemos que solamente es el caso de Israel. Oye, pobrecito Israel, ¿cómo eran así? Malas noticias. Cada uno de nosotros tenemos ese mismo corazón, alejados de Dios. Y ahí viene lo precioso del Evangelio. Podemos encontrar reconciliación con Dios, sí, pero solamente creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Lo necesitamos con urgencia, hermanos. Insisto, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No se mientan ustedes mismos y empiezan a decir, bueno, a partir de ahora voy a empezar a portarme bien, voy a esforzarme. Nuestras mejores obras no alcanzan, queridos hermanos. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Él, la palabra dice que Él murió por nuestros pecados y Él es el sacrificio por nuestros pecados. Como ya no hay pecado, ahora la comunión entre Dios y nosotros es posible. Y a veces lo olvidamos. Oseas 7:14 dice, no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Y nuevamente, acá nos mostraba la hipocresía de la oración y la motivación incorrecta al pueblo. El clamor del pueblo era solamente autocompasión. Una cosa es arrodillarte, humillarte ante Dios y decirle que perdone tus pecados. Y otra cosa es simplemente hacer una pataleta. Los que son padres, ¿quiénes son padres acá? Discúlpenme si pueden ayudarme pueden levantar la mano. Me convertí en lo que odiaba, hermanos. Yo odiaba cuando decía, mira, habla a la persona que está a tu costado, levanta la mano. Lo odiaba. Y heme acá haciendo eso, hermanos, perdón. Cosas de la vida. Los papás entenderán que hay una enorme diferencia cuando tu hijo se acerca y te dice, papito, mamita, quiero esto. Y hay una diferencia inmensa cuando tu hijo se tira al suelo y empieza a hacer una pataleta impresionante, ¿no? Hay una diferencia grande. De hecho, ayer
estaba mi hermana Angélica siendo testigo de la primera pataleta de Rafael. Nadie tuvo que enseñarle, ¿no? Tú no te has tirado, ¿cierto?, en el suelo y te ha visto y te ha remedado. Él, por iniciativa propia, se tiró al suelo y empezó a hacer así. Pataleta. Y muchos de nosotros no oramos, simplemente hacemos pataletas, hermanos. Orar significa buscar a nuestro Señor de corazón. ¿Y cómo sabemos que lo estamos buscando de corazón? Uno de los síntomas de buscarlo de corazón es buscar primeramente su gloria, su voluntad, su reino. Y lo contrario también es cierto. Una de las cosas que muestra que nosotros simplemente estamos haciendo una pataleta es cuando simplemente toda la oración se basa en mí. Mi seguridad, mis cosas, mis problemas. ¿Por qué a mí? Y todo es mí. Porque muchos de nosotros nos indignamos cuando vemos a un niñito patalear, ¿no? Pero es exactamente lo que nosotros hacemos con Dios. Cuando nos acercamos a Él simplemente para decir, yo. Insisto, ¿tenemos la confianza para hablarle a Dios así? Por supuesto que sí. Pero si simplemente lo buscamos para que Él nos saque de los problemas, para que Él nos tenga cómodos, acá tenemos un gran pataleador, si yo le puedo decir así. Porque un engreído espiritual, en el fondo de su corazón dice, bueno, deja aparte, venga tu reino, de una vez dame el pan de cada día. ¿Recuerdan la oración de nuestro Señor? ¿Cómo empieza la oración de nuestro Señor? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué sigue, hermanos? Santificado sea tu nombre. Después, venga a nosotros tu reino. Noten el orden, queridos hermanos. Lo primero que nosotros deberíamos buscar es el reino y la gloria de Dios. Y nuevamente, no es algo abstracto, hermanos. Es más práctico de lo que nosotros pensamos. Pensar, Señor, hoy día que vaya a tu trabajo, ¿cómo puedo glorificar tu nombre? ¿Cómo puedo glorificar tu nombre el día de hoy, Señor? ¿Cómo puedo hacer un mejor trabajo que magnifique tu nombre? ¿Cómo puedo ser sal y luz en un grupo de los que la mayoría de mis colegas de trabajo hacen chistes de doble sentido? Dios mío, dame la sabiduría para poder ser sal y luz en ese lugar. Y cosas así. Busquemos la gloria de Dios primero. Por favor, quisiera que me acompañen a Mateo 6:33. Vamos todos juntos, por favor, a Mateo 6:33. Dice así la palabra del Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra de Dios es clara, hermanos. Busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas, promete la palabra del Señor. Si nos enfocamos, hermanos, en buscar a Dios y vivir de acuerdo a sus principios, las necesidades materiales como la comida, la ropa, el refugio, van a ser provistas por Dios. Pero enfoquémonos en vivir bajo los principios de Dios. Y no simplemente hagamos pataletas, hermanos. No simplemente hagamos pataletas. En la vida, yo quisiera que imaginemos una persona, quisiera poner un ejemplo, una persona que asiste a la iglesia con regularidad, viene seguido, pero incluso esta persona participa activamente, participa en la iglesia, viene a los cultos, es bien activo, pero esta persona viene a la iglesia, pero ve a Dios simplemente como un proveedor de bienes materiales. Ve a Dios como un genio de la lámpara, ¿no? Hay un tema acá, muchas veces, sobre todo cuando trabajamos en la entidad pública, ¿sí? En las entidades públicas. Viene el alcalde o el gobernador regional, ¿no? Que ha ganado las elecciones. En vuestra experiencia, ¿han visto cómo se acercan las personas a los alcaldes y a los gobernadores regionales?
Hoy son como semidioses, ¿no? Se le acercan un poco más así. Oh, señor alcalde, ¿no? Ahora, nuevamente, estábamos hablando en la mañana. ¿Deberíamos hablar con respeto a las autoridades que Dios ha puesto entre nosotros? Totalmente sí. Porque yo conozco también el otro extremo. Oye, ¿qué se cree? A mí no me va. Es el otro extremo. Sí, deberíamos ser respetuosos, sí. Pero yo lo digo en el sentido negativo. Se acercan las personas al alcalde, señor alcalde, que estito, que lo trito. Los trabajadores hacen su chanchita para darle un regalo y por supuesto, asegurar que les recontraten, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando termina los 5 años o los 4 años que ese gobernador va a estar ahí? Hoy ni lo miran, ¿no? Es impresionante cómo cambian los dos lados. Ni le saludan, es impresionante. A mí me maravilla para mal, ¿no? Es el hombre invisible de la noche a la mañana. ¿Y por qué? Porque simplemente estas personas lo buscaban por lo que esta persona podía ofrecerles. Claro, terminó su mandato, ya no me sirves, entonces, chao. No es exactamente lo que hacemos con Dios, queridos hermanos. Porque muchos acá parecemos que tenemos una reverencia impresionante a Dios. Pero no sé si lo hacemos simplemente porque Él, por interés a las cosas que Él nos da, a un interés genuino por su gloria y por su honra. No sé si muchos de nosotros venimos porque vemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor y Salvador. Porque este tipo de personas busca a Dios cuando necesita algo, pero ignora a Dios el resto de toda su vida. Hay personas, vienen a la iglesia, oran, le piden al Señor, salen de esa puerta, insisto. Porque la pregunta importante siempre es, hermanos, ¿quiénes somos las personas después de que salimos de esa puerta? ¿Quiénes somos? ¿Será la misma Brisa? ¿Será la misma Carla? ¿Será la misma Gaby? ¿Será el mismo Jacob? ¿Seremos los mismos hermanos? ¿O mágicamente, como las personas de las que ahorita nos estamos riendo, somos eso, hacemos ese tipo de cambios? Gloria a Dios acá, una cerrada de ojos acá, pero afuera, alguien completamente diferente. No lo sé, pero nuevamente Dios lo sabe. Y si hasta este punto has estado con esa hipocresía en tu vida, pídele perdón a Dios. Agradécele por haberte mostrado esa hipocresía y pídele perdón al Señor. Y sigue adelante. La devoción de muchas personas simplemente se trata por obtener el trigo y el vino de cada día. No hay un verdadero amor por Dios. No hay un interés por hacer su voluntad. Y hay personas, por otro lado, que vienen a la iglesia, igual, vienen recurrentemente, sirven, ayudan, están ahí, pero ellos quieren ganar reconocimiento de las personas. Y es una triste realidad también. Entonces vienen, participan y llaman la atención y se sienten valorados. Y cuando ven una pequeña pizca de no sentirse valorados, toda su emoción se recae, ¿no? Entonces tú ves esas personas que están activas, vienen a la iglesia, ayudan, pero en el fondo de su corazón lo hacen para sentirse valorados. No lo hacen con un corazón de servir a Dios, no lo hacen con un corazón de sentir al Señor, lo hacen con un corazón de reconocimiento. Y así de engañoso puede ser el corazón, hermanos. Vamos a pasar al versículo número 15, por favor. Y hace otra observación acá la palabra de Dios, otra acusación contra el pueblo de Israel, y dice lo siguiente, versículo número 15. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Y aquí nos muestra la dinámica entre Dios y la humanidad. ¿Qué hace Dios por la humanidad? Los adiestra, fortalece sus brazos, y a cambio, ¿cómo paga la humanidad? Traman el mal contra mí, dice la palabra del Señor. En este pequeño versículo vemos una fotografía no muy alentadora para nosotros, porque muestra nuestra naturaleza caída, pero también muestra la naturaleza de Dios. Él adiestra, fortalece nuestros brazos, los dones que nosotros tenemos, todas las cosas buenas, las virtudes que nosotros tenemos, nos las ha dado Dios. Todas las cosas buenas que puedas identificar en tu vida. Y eso también es un tema aparte, ¿no? Porque una de las cosas que más odio también es el tema de la falsa humildad, ¿no? Es de la falsa humildad.
El Señor te ha dado esto, hermano, puedes servir así. No, yo no tanto, no. ¿Cómo odio la falsa humildad, hermanos? La detesto. ¿Y por qué? Porque Dios nos las ha dado, no para vanagloriarnos, para servirlo a Él. Tenemos que identificar qué Dios nos ha provisto a nosotros, en qué Dios nos ha equipado para servirlo, para ser de bendición para la iglesia local. Y esa odiosa, discúlpeme, esa odiosa falsa humildad dice, no, todavía no, yo no tanto. Deja esa necedad. Sé diligente y busca y ve qué cosas Dios te ha dado a ti y cómo tú puedes servir a tu iglesia local, a Dios con eso que Dios te ha dado. Bueno, vuelvo a mi punto, Dios te ha dado eso. Versículo 15. Él nos adiestra, Él fortalece nuestros brazos y a algunos nos ha fortalecido mejor que a otros en los brazos, ¿no? Saludos al pastor Joe, dicho sea de paso, recordando de brazos fortalecidos. Pero lo cierto es que Dios nos ha fortalecido. Dios nos ha fortalecido. Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. La salud que tenemos, la mucha o poca, Dios nos las ha dado hasta el día de hoy. Él nos ha dado todo lo bueno. Pero lamentablemente nuestro pago no es precisamente el mejor. En el versículo dice, aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman mal contra mí. Entonces, en este pequeño versículo vemos la bondad y la providencia de Dios, pero por otro lado vemos la ingratitud humana, la rebelión contra Dios y también la necesidad de un Salvador. Por favor, acompáñenme a Lucas 17:11. Vamos, por favor, a Lucas 17:11. Amén. Pregunta, ¿cuántas personas de las que están acá se consideran ingratos o ingratas? Ok. Yo les he visto, no se preocupen, está bien. Gloria a Dios por vuestra tímida sinceridad. Vamos a leer juntos Lucas 17:11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y la lepra no era algo muy genial en ese tiempo, ni hoy en día, por supuesto. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un milagro, ¿no? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Pero esos también somos nosotros. Esos también somos nosotros. Cuando Dios nos saca de nuestros problemas, a seguir corriendo, ¿no? ¡Wow! Por poco, tengo una estrella impresionante. Y seguimos. O bueno, algunos los disfrazamos un poquito mejor. ¡Wow! Gracias a Dios. Y seguimos. Pero la verdad, hermanos, pocos nos detenemos un rato a decir, Dios mío, gracias. Que la gloria sea a ti. Señor, gracias. Pero miren, hermanos, es nuestra naturaleza. Eran 10. ¿Y cuántos volvieron a darle gloria a Dios? Y nuevamente nosotros no somos muy distintos. Nosotros no somos muy distintos. Ya les conté que tenía un amigo que estaba animado por ir a la iglesia, iba seguido, y hasta que un día yo le pregunto, ¿y por qué vas a la iglesia, no? No, es que desde que voy a la iglesia, en el trabajo me da impresionante. Oye, no sabes, yo tenía unos problemas y desde que voy a la iglesia, nada, todo me da bien.
todo. Antes hasta mi jefe me trataba mal y ahora sí es impresionante la iglesia. Y yo le dije, ok, ¿y qué pasa si es que las cosas empiezan a ir mal? No, no digas eso, ¿cómo vas? Si estoy yendo a la iglesia. Ok, pero el mismo Dios de esa iglesia que está permitiendo que te vayan las cosas bien, puede permitir que las cosas te vayan mal o no. ¿Sí o no? Pero para él era inconcebible. Y ese día perdió un amigo, lamentablemente. No sé qué fue de su vida, no sé si sigue yendo a la iglesia. Pero lo cierto es que muchos de nosotros, en el fondo de nuestro corazón, venimos con esa dinámica. Yo conozco a personas que dicen, bueno, yo no quiero ir, no sé si ustedes están familiarizados con eso, porque yo lo he escuchado bastante. Yo no quiero ir a otra iglesia porque si me cambio de denominación me va a pasar algo mal. ¿Han escuchado eso? Esa superstición tan extendida, ¿no? Y para el colmo hay personas que realmente se cambian de congregación y empiezan a pasar cosas malas en su vida, ¿no? Realmente. Y ahí está otra frase odiosa, ¿no? Pero ahí está, sí ha pasado. Y nosotros nos dejamos llevar con las circunstancias y las cosas en lugar de dejarnos llevar por la palabra de Dios. Porque la realidad es que si tú vas a una iglesia de sana doctrina, si estás en una iglesia de mala doctrina, una iglesia en la que no aman la palabra de Dios, en la que tú ves que no hay reverencia a la palabra de Dios, y tú te cambias a una iglesia de sana doctrina, y te empiezan a ir las cosas mal, la pregunta del millón es, ¿vale la pena? Vale totalmente la pena. Porque esta vida se trata de glorificar a Dios, hermanos. No se trata de nuestra comodidad, se trata de glorificarlo. Se trata de tomar decisiones para su gloria y para su honra. Y muchas veces no nos va a ir bien, eso es cierto. Pero esta vida se trata de glorificarlo, hermanos. Se trata de glorificarlo. Vamos a pasar al versículo número 16. Acompáñenme, por favor, al versículo número 16. Se vuelven, dice la palabra de Dios, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y en el versículo número 16 termina la serie de ilustraciones que estaba haciendo al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Estaba diciendo que el pueblo era como una torta que estaba mal volteada, por ejemplo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Estaba diciendo también que era como una paloma ingenua. ¿Sí? Estaba diciendo que era una persona canosa, en el mal sentido de la palabra, que se sentía en la flor de su juventud, pero que estaba en decaimiento. Y ahora vemos la última ilustración. Son como un arco engañoso. Yo insisto, a mí me encantan las ilustraciones. Eso, había un profesor, ¿no? Decía, podrán olvidar mi nombre, pero nunca olvidarán mis ejemplos. Y eso es cierto, ¿no? Él contaba unas historias tan geniales que las recuerdo hasta el día de hoy. La cara del profesor ya ni la recuerdo, en verdad. Y eso es lo genial, ¿no? De las ilustraciones. Acá tenemos una ilustración, y no de un profesor, de la palabra de Dios. Y dice así, son como un arco engañoso. Son como un arco engañoso. ¿Han visto alguna vez un arco? No sé si lo han usado, ¿no? No creo. De pronto algunos de ustedes acá han usado un arco, el arco, ¿no? El de Robin Hood, ¿no es cierto? Bueno, aunque no lo hemos usado, tenemos idea de cómo funciona, ¿no? Agarras el arco, lo tensas y salta, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios dice, son como un arco engañoso. Mucha atención, por favor. Mucha atención. No nos distraigamos porque aunque es el último versículo, va a decir cosas importantes a nuestra vida. Yo recuerdo que la semana cuando estábamos en el otro local de la iglesia, yo recuerdo que justo en medio de la congregación siempre había una señora, la señora no de las empanadas, la señora de los tamales, ¿no? Entonces, estábamos en lo mejor de la prédica y de un momento a otro, tamales, y con un altavoz impresionante, ¿no? Entonces el pastor decía, y así hermanos, tamales, ricos calientitos, dulces saladitos, ¿recuerdan? Y era frustrante, ¿no? Y era frustrante, daba ganas de salir y decir, Señor, voy a vender tamales a otro lado, ¿no? Pero con el tiempo aprendí a ignorarlo, porque era cada domingo.
Y cosas así van a ser, ¿no es cierto? Entonces ahora una niñita por ahí está gritando, Rafael está haciéndole el fondo allá al fondo. Es parte de, no nos distraigamos, queridos hermanos. Quiero ir a ese punto. Aprendamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Amén. Versículo 16. La palabra de Dios los muestra como arcos engañosos. Ok, todos sabemos cómo funciona un arco, por lo menos lo hemos visto en las películas, ¿no es cierto? Agarras el arco, tensas, ¿qué sigue? Sueltas y el arco va a su objetivo, ¿no? Y acá la palabra de Dios, y quisiera que yo les leo Salmos 78, 57 a 56, porque hace la misma ilustración al pueblo. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron un arco engañoso. Lo mismo dice en el Salmo 78. El arco engañoso. ¿Y qué nos muestra aquí en el arco engañoso? Un arco engañoso es un arco que no dispara las flechas rectamente. Es defectuoso y no cumple su propósito. Un arco engañoso es un arma que a primera vista se ve bien, atención, pero al momento de la verdad, cuando ocurre la tensión y quieres disparar, esa cosa no sirve para nada. Se ve bien, pero basta con que quieras darle uso, no funciona. Y esa es la acusación que le hace Dios al pueblo de Israel, no perdamos el punto. Ustedes se ven bien, tan espirituales. Sí, gloria a Dios. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Pero cuando empiezan a venir las tentaciones de la vida, cuando empieza a venir el dolor, cuando las cosas no salen como planeamos, se ve que realmente no adoramos a Dios, ni queremos servir a Dios. Ciertamente ese pueblo era un arco engañoso. Luce bien a simple vista, pero se quiebra ante la pequeña dificultad. ¿Y cuántos de nosotros somos así, queridos hermanos? Porque mientras más venimos a la iglesia, digamos, mejor manejamos el lenguaje, si puedo decirlo, ¿no? La paz del Señor, hermano, ¿cómo estás? Podemos escamotearnos, escondernos detrás de nuestras palabras. Lo podemos hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante las dificultades? ¿Seremos como ese arco engañoso que al momento de la verdad simplemente no funciona? Es poderosa esta ilustración, hermanos, porque nuevamente, finalmente ese arco es lo mismo que esa torta mal volteada. No sirve para nada. No sirve para nada. El arco engañoso se ve bien, pero no es efectivo. Parece funcionar bien, se dobla, se tensa como es debido, pero en el momento de la verdad, cuando se requiere su fuerza, el arco o la cuerda se rompen y la flecha no llega al blanco. De manera similar, Israel aparenta arrepentirse y enmendar sus acciones, pero finalmente no lo hace de corazón. Pero eso también muestra una falta de lealtad y compromiso. Así como el arco defectuoso no cumple su propósito, hermanos, la falsa conversión de Israel tampoco cumplió su propósito. No retornaban a Dios ni le eran leales a Dios. Y no sé, queridos hermanos, si nosotros también estamos cumpliendo nuestro propósito. ¿Han escuchado esa palabra? Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Lo han escuchado? Y normalmente, ¿cómo lo tomamos eso? Yo creo que normalmente cuando escuchamos que Dios tiene un propósito con nosotros, en realidad nosotros escuchamos, Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Yo me he dado cuenta que en el fondo escuchamos eso. Tenemos una capacidad impresionante para distorsionar lo que dice Dios. La palabra del Señor ciertamente dice, Él tiene un propósito para nosotros. Y quiero utilizar nuevamente la ilustración del arco. Cuando tú agarras tu arco y lo tensas y lo usas, ¿tienes un propósito con ese arco? Sí. Cuando yo digo que tengo un propósito con el arco, yo no estoy diciendo que ese arco es maravilloso, bonito, feo. Simplemente estoy diciendo que yo tengo en mente algo con ese arco. ¿Cuál es mi propósito con ese arco? Que dispare las flechas. Amén. Cuando Dios dice que tiene un propósito con nosotros, está diciendo exactamente lo mismo. Él va a usarnos para su gloria y para su honra. Él va a usar, no necesita usarnos, pero nos va a usar a nosotros.
¿A través de quién muchos de nosotros hemos llegado a la fe? ¿No es a través de una persona que nos ha predicado el Evangelio? Aún de un video. No es un ser humano el que nos ha hablado de Dios, el que nos ha hablado de su escritura, el que nos las ha explicado. Él ciertamente nos usa. Él nos usa para sus propósitos. Y nosotros deberíamos esforzarnos para estar listos y preparados y ser usados por Él. Pero muchos de nosotros somos ese arco defectuoso. Sí, hermanos, Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros hemos decidido entregarnos a nuestro pecado, entregarnos a los placeres momentáneos de este tiempo. Y no cumplimos el propósito de Dios. ¿Cuántas de las decisiones que tomas las haces pensando en el Señor? Yo siempre pongo el ejemplo del trabajo porque es el motivo que más mueve a las personas. He encontrado el trabajo en la punta del cerro. Amén. ¿Has buscado una iglesia ahí? ¿Una iglesia? ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Porque si no te alimentas de la palabra de Dios, ¿qué va a ser de tu vida? Y muchos de nosotros, queridos hermanos, somos ese arco engañoso. Aparente, pero no efectivo. Se ve bien, pero al momento de la verdad no funciona para nada. Y quiero ponerles un ejemplo. Imaginen una persona que está en un momento muy bajo de su vida. Le está pasando muy mal, está terriblemente mal. Se humilla ante Dios y le dice: Dios mío, sácame de esto, por favor. Sácame de este problema. Y si me sacas, Dios mío, te prometo servirte. Yo he estado ahí, por cierto. Y finalmente Dios en su misericordia lo saca de ese problema. ¿Sí? Lo saca de ese problema. Y esta persona se emociona. ¡Wow! Dios me ha ayudado. Y es cierto, Dios nos ha ayudado. Toda dádiva buena viene de lo alto, dice la palabra de Dios. Ahora esta persona empieza a ir a la iglesia, empieza a servir, empieza a leer la Biblia. ¿Sí? Luce bien a primera vista. Pero miren acá. Cuando empiezan a venir las dificultades y cuando la presión aumenta, regresa a sus antiguos vicios. Y claro, se justifica él mismo culpando a los demás, ¿no? Esta persona se va a desanimar fácilmente, abandonando sus promesas de cambio ante el primer obstáculo. Este arco engañoso, hermanos, representa a una persona que luce bien y ante la primera dificultad se viene abajo. Y van a haber dificultades en nuestras vidas y algunos nuevamente ya le estamos pasando. Pero ahí es donde se va a demostrar nuestro carácter. Las circunstancias difíciles no cambian nuestro carácter, lo revelan. Las circunstancias difíciles no cambian nuestro carácter, nuevamente lo revelan. Algunas personas dicen: no, es que yo no soy así, es que las personas me trataron mal. Te equivocas. Simplemente Dios reveló a través de esa circunstancia, a través de esa presión, lo que realmente había en tu corazón. Y no sé si muchos de nosotros estamos sirviendo a Dios de corazón, estamos siendo vasos útiles para Él, o simplemente estamos siendo ese arco defectuoso. La palabra de Dios finaliza diciendo en el versículo 16: sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y vuelve al punto de los versículos anteriores, el orgullo de los príncipes hacía que ellos piensen que no necesitaban a Dios. Y este versículo aún nos muestra lo que iba a pasar con Israel. Sus príncipes iban a caer a espada, y lo cual realmente pasó. Por la insolencia de sus lenguas, dice la palabra del Señor. Termino con esto, con esta palabrita: por la insolencia de sus lenguas, dice el Señor. Muchos de nosotros venimos de iglesias en las que dicen: oye, no digas eso, porque la palabra tiene poder. ¿Han escuchado eso? Bien conocido, ¿no? Por favor, cuídate de tu salud, porque, mira, si es que te pasa algo, mira, tú tienes que tomar decisiones en tu vida. No digas eso, porque la palabra tiene poder. ¿Han escuchado eso? Lo cierto es que la Biblia dice que la palabra tiene poder, sí, pero la palabra de Dios, no nuestras palabras. Nuestras palabras no crean realidades.
La palabra de Dios sí. ¿Cómo demostramos eso? Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. ¿Correcto? Nosotros no. Y tenemos que recordarlo porque hay muchas iglesias, lamentablemente, que desvirtúan la palabra de Dios. ¿A qué quiero ir con esta pequeña reflexión? Muchos de nosotros somos tan cuidadosos con no decir esas palabras malas, de mal augurio, lo que quieras, y no nos somos cuidadosos cuando no somos insolentes con Dios. Por ejemplo, nos ponemos nerviosos cuando decimos, hoy no digas que me voy a enfermar porque puede pasar. Pero no sé si nos ponemos igual de nerviosos cuando nos ponemos arrogantes con nuestras palabras. Cuando salen de nuestra boca palabras altaneras. No sé, hermanos, porque para la palabra de Dios dice, sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. ¿Tienes tú una lengua insolente o tienes tú una lengua de edificación para tu prójimo? Gloria a Dios si es lo segundo. Pero para lo primero, hermanos, nuevamente arrepiéntete. Entonces, hermanos, espero que la palabra de Dios nos haya hablado poderosamente el día de hoy. Poderosamente el día de hoy. Las Escrituras nos dicen, nos muestran el pecado de Dios, pero muchos de nosotros vamos a decidir continuar siendo los mismos. Esa es una triste realidad. Tal vez este ha sido un momento de reflexión, un momento de pensar, un momento de pedirle perdón a Dios. Lo triste es que para muchos de nosotros, saliendo de esa puerta, vamos a ser exactamente los mismos y sin ningún cambio. Y tú puedes hacerlo, pero simplemente quiero terminar recordándote lo que dice la palabra de Dios sobre ti. Ay de ellos, pues de mí se han alejado. Yo los redimiría, dice el Señor, pero ellos hablan mentiras contra mí. Solamente podemos estar bien con Dios cuando estamos en Cristo, hermanos. Yo quiero cuidarme de no dar simplemente un mensaje motivacional, de dar un mensaje moralista, porque la motivación dura 5 minutos. Y el moralismo simplemente nos llama a la hipocresía. Cristo. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo de corazón. Vayamos a la intimidad de nuestros hogares y busquemos, humillémonos y busquemos a Jesucristo. Solamente, la palabra de Dios dice esto. Hebreos 4:2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque si no creemos en Jesucristo, hermanos, malas noticias nuevamente, todos somos ese arco defectuoso. Todos somos ese arco defectuoso. No vayan a pensar que eso se soluciona simplemente con ponerle más ganas. Eso es un engaño. Todos necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo de exponer tu palabra. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha podido llegar acá para escucharla. Señor, te pedimos, no queremos ser los mismos, Señor. Dios mío, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Si somos un arco defectuoso, cámbianos, Señor, y ayúdanos. ¿Podemos engañarnos los unos a los otros? Sí, sí. Pero a ti no te podemos engañar, Señor. Tú conoces nuestras miserias. Pero, Señor, tú ayúdanos a conocer a tu la verdadera salvación que provees en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.